Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Esta semana ya han pasado las vacaciones de Navidad, ya nos hemos puesto moradas de turrón y he venido aquí, empieza a hacer fresco ahora, con un abrigo que ya os había comentado en el anterior vídeo del domingo que estaba haciendo. Lo empecé estas Navidades. Mirad, es un abrigo, yo lo llamo 3/4, no lleva botones y por favor quiero que me dejéis en comentarios si vosotras le pondríais botones, que lo tenéis explicado en el vídeo cómo hacer un ojal, que tampoco es ninguna esto del otro mundo. Hacer un ojal son 2 cadenas y punto. Yo tengo estos botones que los compré en Amazon, son de madera y me encantan, pero es que aquí no hace mucho frío, ¿vale? Y resulta que me he quedado sin lana y no he podido que esto se le añade, pues se le añaden 4 vueltas más. Aquí le añado y o bien lo deshago y le hago los ojales. Eso ya os lo diré, porque es que ya os digo que no tengo más lana. Pero mirad qué bonitos. Bueno, hay en varios tamaños. Hay estos grandes también, que no sé cuál poner, la verdad. ¿Veis? Entonces, también había, estos son ideas, había, que necesito vuestra ayuda en este momento, vuestra consulta. A ver, yo os la hago la consulta y ahí vosotras me decís. Luego, había pensado en coger los 2 extremos y hacer como una especie, ¿veis? De trebilla de esta, como las, esto, ¿cómo se llama? Las trencas. Y no sé yo. ¿Vale? La que le moleste que hable mucho, pues que sabe lo que tiene que hacer. Porque muchas me escribís diciendo que hablo mucho. Fíjate tú, cada vez acorto más los vídeos. Yo no sé dónde vamos a llegar en YouTube, pero bueno. ¿Vale? Entonces, está empezado desde la manga. Os lo voy a explicar bien. He empezado desde la manga y son 3 vueltas en punto deslizado y una en punto en medio punto. 3 puntos deslizado, medio punto, 3 puntos deslizado y así. Medidas. La medida es la mía, que ya sabéis que yo estoy gordita, ¿vale? Algún vídeo habéis visto que yo gasto pues una 50 por ahí. Entonces, yo me he tomado la medida del antebrazo, donde más gordito tenemos el brazo, aquí lo medís. Y de ahí he sacado la medida del puño, del comienzo. Ya he ido, he hecho la manga, luego he añadido el delantero y la espalda, 100 puntos en cada, y hasta debajo del culo, que me tapará el culo y todo. O sea que como veis en la imagen, larguito es, ¿vale? Y nada, pues espero que os guste. Es muy facilito y es muy facilito de hacer. Queda muy bonita la chaqueta o el abrigo para lo simple que es el punto. Y además está como si trabajaras en 2 agujas hecho, como si fuera un elástico. Pues nada, espero que os guste. Que es un trabajazo lo que he hecho, que por favor me deis un like, aunque sea, porque aquí las visualizaciones de YouTube cada vez bajan más. Y que, como siempre, que muchas gracias por verme, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que muchas gracias por seguirme y nos vemos el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, para hacer el abrigo he necesitado sobre unos 800 gramos de esta lana que yo utilizo, que es una especial bebé de este color gris. Quería un abrigo gris y... ¿Vale? Pues 800 gramos, la marca es esta de Melissa, que aquí tengo una en blanco, pero no es la misma, ¿eh? Esta es la normal que tienen ellos, es la bebé. Esto lo podéis comprar en Amazon. Muchas me preguntáis dónde comprarla. En Amazon creo que la venden. Bueno, como os he explicado en la introducción, yo me he tomado la medida del antebrazo y he puesto 70 cadenas. Para haceros la muestra,
porque el abrigo ya está hecho, como habéis visto. He usado un gancho del número 4. ¿Vale? Para hacer la muestra voy a poner sobre unos 20 puntos. No apretéis la cadena del inicio. Bueno, una vez lo tenemos, las 3 primeras vueltas van a ser en punto deslizado. Primero haremos un punto de cadena y vamos a ir deslizando hasta finalizar la vuelta. Bueno, siempre vamos a trabajar por en medio de la espiga. ¿Veis? Por aquí. Vamos a subir cadena y por en medio deslizamos. Por en medio deslizamos. No por aquí no, por aquí. Y nada, deslizaremos hasta finalizar la vuelta. La tercera vuelta, recordad que volveremos otra vez a... ¿Veis? Ahora ya se os ha puesto aquí en medio. En la siguiente vuelta veréis que no tenéis que ir más para abajo, sino aquí. Punto de cadena y deslizamos. Y ahora la tercera vuelta será la del medio punto. Subiremos 2 cadenas, pero trabajaremos igual por en medio de la espiga. Y haremos medio punto. Hasta finalizar la vuelta. Y ahora ya empezamos a repetir desde la primera vuelta. Punto de cadena, ya sabéis, 3 de deslizado, 1 de medio punto, 3 de deslizado, 1 de medio punto. Así hasta finalizar todo el abrigo. Lo primero, la manga. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, mirar. He trabajado en la manga durante 76 vueltas, que son 40 centímetros o 16 pulgadas. Entonces, ahora tenéis que mediros cómo lo queréis de largo, ¿vale? Tener en cuenta que esto, que mide 40 centímetros, son 20 que os va a caer por el hombro. Estos 20 ya los tenéis, ¿vale? Que estos van por el hombro. Así, esto es la manga. Y ahora vamos a hacer, perdón, así es la manga. ¿Vale? Y ahora vamos a trabajar hasta llegar al cuello. Aquí vamos a añadir lo que queréis de largo. Os lo ponéis, os lo probáis. Yo voy a añadir 100 cadenas en cada parte, porque esto me mide de ancho sobre 41 centímetros y me caerá sobre 41 centímetros y la mitad
sobre 60, sí, sobre unos 60 centímetros me va a caer, ¿vale? Larguito, lo voy a hacer. Entonces voy a añadir 100 cadenas en cada parte. Bueno, terminamos con la vuelta de medios puntos y vamos a hacer las 100 cadenas a partir de aquí. 100 cadenas. Y ahora iremos deslizando todos los puntos, ¿vale? Hasta llegar al otro extremo. En el otro extremo lo que vamos a hacer es enganchar la cadena, ¿vale? Porque si no nos faltará una vuelta en esta parte. Entonces lo podéis hacer y que os falte la vuelta, pero yo no quiero que pase eso, con lo cual voy a enganchar la cadena. Entonces engancháis la cadena aquí en el otro extremo. ¿Veis? Con otra madeja que tengáis. Y nada más que tenéis que hacer las 100 cadenas. ¿Vale? Entonces, ahora cogeréis y deslizaréis las 3 vueltas, todo para un lado. Luego volveréis y volveremos otra vez a hacer la misma puntada. Pero ahora sí nos costará un poquito más, solo un poquito, ¿vale? Y cuando lleguemos al cuello nos vemos. Bueno, pues ya he hecho el delantero, que he trabajado 52 vueltas y que son sobre unos 30 centímetros o 12 pulgadas. Vale, de la sisa hasta abajo mide 59 centímetros o 23 pulgadas. Y en total, desde el hombro hasta abajo del todo, mide 78 centímetros o 30,5 pulgadas. Ahora lo que tenéis que hacer es buscar el centro de la manga, el centro de las dos partes, del delantero y la espalda. Y marcarlo con un marcador. Si tenemos, yo he puesto 70 puntos en las mangas y 100 en los delanteros y espalda, pues tengo que poner el marcador en la mitad, que son 135. Así que ahora solo trabajaremos los 135 que correspondan a la espalda, que corresponde al cuello. Bueno, mirad, una vez que ya tenéis el trozo de cuello que queréis, esto no va así, pero para que lo veáis bien, el trozo que he dejado yo me he medido el contorno de cuello, pero sin apretar. Sabéis que no me gustan los cuellos apretados. Entonces, yo tengo 44 centímetros y lo he trabajado 12, ¿vale? Una cuarta parte, 11 o 12 centímetros, 12 centímetros en este caso, he trabajado. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, vamos a seguir con la manga, porque como recapitulemos, hicimos hasta aquí, hasta el medio de la manga, ¿vale? Yo tengo 70 en la manga y luego 100 el delantero, 100 la espalda, hasta 135, ¿vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, poner los 135 que me faltan. Estamos saludando al avión que va pasando. ¿Vale? Es muy facilito. Ahora cogeré y haré una cadena súper larga hasta llegar a los 135 y luego empezaré otra vez. ¿Veis cómo he terminado con esta? Con la tercera de deslizado, hacer los medios puntos, la vuelta de medios puntos, igual que terminé aquí. ¿Veis?
Entonces ahora añado los 135 del delantero, de media manga y el delantero, y continúo con la vuelta de medio punto, perdón, y ya continuamos la secuencia. Bueno, pues como veis ya he terminado el otro delantero. ¿Veis? Entonces, ahora lo que he marcado ha sido el centro del delantero y la espalda, como aquí. ¿Veis? Que es el centro de la manga. Y tengo 270 puntos. Y entonces vamos a hacer, en la manga hice 70, aquí 70 puntos, y aquí tienen que haber los mismos, con lo cual 35 y 35 en cada parte. Mirad, he terminado con la vuelta del punto deslizado. Entonces ahora vamos a montar la manga, los 70 puntos de la manga, con medio punto, a medio punto. Esto lo vamos a cortar. Bueno, ya está cortado. Y haremos pues 35 y 35, siempre teniendo esta guía que es el centro. Como veis es muy fácil. Cuando terminemos, ahora solamente tenemos que hacer la manga, trabajar con los 70 puntos de la manga. Ahora será mucho más fácil y más divertido, ¿vale? Y aquí alrededor voy a hacer unas vueltas de de punto deslizado alrededor, para que quede esto así un poco redondo. No va a llevar nada más, cosido y ya está. Es una especie de kimono, chaquetón, abrigo. ¿Vale? Abrigo no muy largo, ¿eh? Pues nada, vamos a terminar la manga. Ya sabéis, 70 o los que llevéis de medio punto. Bueno, una vez lo tenéis todo, ahora lo que vamos a hacer es coserlo. ¿Vale? Yo, mirad, he cosido la manga, la he cosido con una aguja y punto atrás, que se llama. He intentado, ¿veis?, que las rayas quedaran más o menos en su sitio. ¿Veis? Pues nada, ahora, ¿veis? Y aquí por los lados, pues igual. A ver, esperar, es que esto es tan grande. Ah, sí, está aquí, es que casi no se nota. ¿Veis? La he cosido por aquí. Está cosido. Pues nada, ahora lo que tenéis que hacer es lo mismo con la otra manga. Y desde la manga alrededor, así por el revés, por esta parte, la vais cosiendo y vais uniendo con el dibujo, que se quede cuadrado, que cuadre con el dibujo. Vais mirando, ¿veis? Entonces, con punto atrás, vais escondiendo también la hebra esta. Y aquí vais cuadrando las rayas, y en lo que es el cuerpo no hace falta que cuadréis nada. ¿Veis? Yo he estado haciendo así y he intentado pues cuadrarlas. Queda mejor. Vale. Pues eso es lo que hay que hacer en las dos partes. ¿Veis? He metido por aquí y he sacado por aquí para casarlas, digo yo, para cuadrar el dibujo, se dice.
¿vale? Así los dos lados. ¿Veis? Esperar. Bueno, ya os he enseñado la otra manga cómo me ha quedado, más o menos. Bueno, y una vez hecho esto, ahora vamos a hacer lo que es los delanteros. Vamos a hacerles unas vueltas en punto deslizado, como hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Vale? Va a llevar un trozo en punto deslizado. Bueno, iremos deslizando los puntos como hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Veis? Por aquí, por el medio de la espiga. Terminamos el delantero con una vuelta en punto bajo, en medio punto, perdón. Y ahora nada más que tenéis que ir deslizando de un lado al otro. Igual que el dibujo, que el punto. Iremos deslizando hasta llegar al cuello. Con lo cual, ¿veis? Haremos lo mismo que en el punto, lo único que en vez de hacer la vuelta del revés, en vez de cogerla por aquí, pues la haremos así para que cuando lleguemos al cuello, veis que nos quede también igual por dentro. Pues ahora vamos a deslizar los puntos hasta llegar aquí al cuello. Cuando llegáis aquí, deslizáis los puntos, ¿veis? A mí es que se me ha hecho un... Pero lo cojo así. No lo cojáis por en medio, lo tenéis que coger esta vez, ahora lo tenéis que coger así. ¿Vale? En el cuello. Tampoco saltéis muchos y no lo apretéis sobre todo. Si acaso la última vuelta es la que, para que quede así bien firme. Pero mientras no. ¿Vale? Luego en la siguiente vuelta esto ya se tapa. De esto hacer pues las vueltas que vosotras queráis. Y si queréis hacer, ahora os enseñaré si queréis hacer algún ojal. Si queréis hacer algún ojal, lo único que tenéis que sustituir los puntos deslizados por cadenas. ¿Lo necesitáis de grande? Pues ya ponéis una o dos o tres las que necesitéis. Solamente tenéis que saltar 2 puntos y vais deslizando. Y luego en la siguiente vuelta, pues los puntos de cadena, deslizáis los puntos y ya está. Y una vez ya tenéis que habéis llegado hasta aquí, pues nada, punto de cadena y por el medio de la espiga iremos deslizando los puntos otra vez para todos lados. ¿Vale? Y así, pues las vueltas que vosotras queráis. Yo no sé las vueltas que voy a hacer porque me queda esta larga solamente. Nos vemos ahora en un momento. Pues nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que me dejéis en comentarios algún comentario de amor y cariño. Y que nada, que como siempre, que muchísimas gracias por verme, muchas gracias por seguirme, por estar ahí y apoyarme. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles.